El tema de hoy es la sombra de los bienes venideros. Hebreos capítulo 10, del versículo 1 al 9, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: ¿sí? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Hasta el versículo 9 hemos leído el día de hoy. Hoy vamos a hablar con el tema la sombra de los bienes venideros, ¿no? Acá el versículo 2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, dice. Acá menciona el concepto, la palabra culto, ¿no? Culto. Nosotros hoy en día, aunque hoy en día en nuestra iglesia se cambió este vocabulario, este concepto del día domingo o del día miércoles, ya no hablamos como el culto, sino que decimos servicio, ¿no? Servicio dominical o servicio de miércoles de oración. Hemos cambiado este concepto, pero acá la Biblia menciona el culto, ¿no? El culto se refiere exactamente acá, está mencionando acerca de el culto de los sacrificios de animales, ¿no? Es un culto, ¿no? O sea, es una dedicación a Dios, es un tiempo que los israelitas tenían que ofrecer a Dios para poder ser libres de los pecados. Lo interesante es que aunque el sacrificio fue hecho para ser limpio de los pecados, pero acá en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Está hablando, ¿no?, de la ineficacia del sacrificio de animales para quitar, la conciencia de pecado de las personas. Hoy en día nosotros podemos escuchar, ¿no?, con mucha facilidad mensajes, ¿no?, en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, ¿no?, en TikTok, diferentes tipos de mensajes que precisamente aluden supuestamente a una enseñanza, a una sana doctrina de la Biblia, del Evangelio. Pero mientras vamos escuchando la enseñanza de los diferentes líderes pastores, cuando escuchamos la enseñanza de ellos, podemos identificar un punto en común. ¿Cuál es este punto en común? Ya podemos señalar, ¿no?, el gran porcentaje de los pastores que comparten la palabra de Dios. Ellos, aunque de su boca hablan de la gracia, hablan de que nosotros no podemos hacer nada, pero a la hora de exponer la palabra, a la hora de presentar el Evangelio, ellos incluyen las obras por las cuales el hombre puede ser justificado. Esto es algo muy peculiar, porque aunque está escrito de manera muy clara que en la antigüedad, por ejemplo, una persona para ser libre de pecado tenía que ofrendar un animal, ¿no? O sea, tenía que llevar una ofrenda sin defecto ante Dios. Aunque es así, pero hoy en día las personas piensan que cuando una persona peca, ¿no?, comete algún pecado, una transgresión, y luego esta persona de todo su corazón se arrepiente, llorando, derramando lágrimas, y también a veces hasta los mocos estaban cayendo por tanto que lloraba.
De esta manera la persona llega a pensar que esta postura supuestamente de humildad estaba en algún sentido y doblando el corazón de Dios para que Dios le diga, te perdono, ya tus pecados son perdonados. Pero cuando nosotros leemos la Biblia y somos metódicos a la hora de analizar el texto, en la época antigua, ¿no?, cuando Dios ofrece la ley a los israelitas, Dios no podía caminar con los israelitas si ellos no levantaban el tabernáculo de reunión. Si ellos no tenían el tabernáculo erigido, o sea, no podían levantar el tabernáculo, era imposible que Dios caminase con ellos. O sea, no había ninguna opción para los israelitas. ¿Por qué razón? Porque al momento que ellos pecaran, en ese momento el juicio de Dios, la espada de Dios, iba a caer sobre ellos, ¿no? Por eso la única manera en la que Dios podía caminar junto con el pueblo de Israel en el desierto era por medio de un lugar, es el tabernáculo de reunión. Entonces desde la antigüedad Dios nos muestra esta forma, este sistema de culto en el que una persona que comete pecado debe llevar una ofrenda, un animal, sin defecto, para ser libre del pecado, libre de la condenación. Pero acá el versículo 2 dice que no tendrían ya más conciencia de pecado, es decir, que actúa. ¿Qué cosa actúa en las personas? Se llama la conciencia. Ya vamos a ver cómo es que funciona la conciencia, ¿no?, en la vida de los seres humanos. Eso aparece con mucho detalle en el libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, el versículo 15, veamos acá. Romanos capítulo 2, versículo 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, una persona, hermanos, cuando dice ser creyente en Dios, ustedes pueden tener este tipo de, práctica, ¿no? ¿Qué quiero decir? O sea, una persona que se dice a sí mismo ser cristiano y creyente en Dios, cuando ustedes, conversando un momento con ellos, sin dudar ustedes pueden preguntar y ellos también podrán decir acerca de cómo Dios le ayudó, cómo Dios trabajó en su vida, cómo siempre Él cada día se encomienda al Señor, confía en Dios. Pero hay un tema que sin duda será muy claro a la hora de preguntar sobre el tema del pecado. Cuando una persona que en sí mismo se considera creyente, una persona que está siendo, reconocido cristiano, ¿no?, creyente en Cristo, en Dios, debería tener la claridad, conforme a la Biblia, que ya todos sus pecados fueron perdonados, ¿no? Porque la Biblia dice que Jesús murió por todos los pecados. Veamos. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13 dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea, la Biblia, así como este versículo, aparece en otros versículos también, que por medio del sacrificio de Jesucristo todos los pecados fueron perdonados. Aparece el vocabulario todos, ¿no? Son todos los pecados. No es la mitad, ni el 50% y 80%, sino 100% de los pecados fueron perdonados. Eso dice en el libro de Colosenses 2, versículo 13, ¿no? Pero cuando una persona responde ante esta pregunta, ¿usted tiene pecado? Esta persona, ¿por qué responde que sí tiene pecado? Aquí es donde ustedes, hermanos, deben analizar el texto bíblico en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 15, lo que hemos leído recién, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Mostrando, dice, su conciencia. Está escrito así, ¿no? Romanos 2, 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, dice. ¿Qué es lo que da testimonio? Es la conciencia. El ser consciente ¿de qué? De que había pecado. Por eso una persona, naturalmente, cuando le preguntan, ¿usted tiene pecado? Entonces, dentro de él,
de forma, o sea, para el que pregunta es invisible, ¿no? Y también para que el que escucha también la pregunta también es invisible, pero por ser invisible no significa que no tenga la influencia sobre nuestra respuesta, ¿no? Porque dentro del corazón de la persona surge un testimonio, el testimonio que viene de la conciencia. Entonces la conciencia, ¿qué es lo que hace? Muestra dos elementos o de dos formas se manifiesta en la vida de las personas. Dice, le acusa. Y acusándoles o defendiéndoles. Dos caras o dos extremos. Uno le acusa, otro le defiende. Cuando siente que tiene la razón, cuando siente que, digamos, lo que ha hecho está bien, entonces esta conciencia que está en su interior, que está viva, le defiende. Pero cuando esta conciencia, digamos que, le hace ver su error, le hace ver que no puede responder que no tiene pecado, porque la conciencia le acusa. La conciencia le hace ver, hey, mira, ¿tú durante tu vida acaso no has cometido pecados? Si en el caso que tú dijeses que no cometiste pecado, eres un hipócrita, ¿no? Entonces, un trabajo invisible que la conciencia hace dentro de la persona. ¿Es correcto? Ya, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque acá en el versículo 2 cita o, digamos, da a conocer el concepto. No tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un salvo y uno que no es salvo? Hermanos, según este vocabulario, ¿cuál sería la diferencia entre uno que es salvo, uno que no es salvo? Sería la conciencia, ¿no? ¿Sí comprenden lo que digo? En otras palabras, uno que es salvo llega a ser una persona inconsciente. Alguien va a escuchar esto que estoy diciendo, pero entonces va a pensar mal, ¿no? Contrariamente, uno que no ha sido salvo, uno que todavía está en el pecado, ¿cómo será? Una persona consciente, ¿no? Bien consciente. Entonces, la verdad es que esta conciencia que el hombre tiene, esta conciencia, ¿de dónde surgió? ¿O de dónde apareció? ¿Cómo es que en el hombre empezó a funcionar esta conciencia? Exactamente podemos ver en el libro de Génesis capítulo 3. Un día cuando Adán y Eva comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, desde ahí, en el hombre se forma un criterio, ¿no? Un criterio acerca de lo que es bueno, de lo que es mal. Entonces, este criterio, digamos que en forma de conciencia está funcionando dentro de la persona. Le acusan, le dice que tú eres pecador, tú no puedes decir que no eres pecador. Entonces, un cristiano salvo, una persona que se dice ser justo, tiene que ser una persona inconsciente. O, ¿cómo decirlo? O sea, no debe obedecer o no debe escuchar la voz de su conciencia. ¿Ustedes entienden lo que digo, hermano? No debería escuchar la voz de su conciencia, porque la conciencia le acusa, ¿no? Le dice, tú eres pecador, tú tienes pecado. ¿Cómo puedes decir que no tienes pecado? Entonces, para poder superar esta barrera, sí o sí la persona debe negar su conciencia. ¿Entienden? Por eso dije que somos personas inconscientes, ¿no? Alguno tiene el concepto de inconsciente como algo negativo, ¿no? Alguien que no piensa bien en las cosas, alguien que llega y actúa, alguien que no hace, o sea, no actúa de manera correcta o madura, eres inconsciente, ¿no? Pero la Biblia, cuando nosotros vemos los vocabularios de manera más clara, podemos señalar, una persona para responder que no tiene pecado, sí o sí debe rechazar, negar su conciencia. Esta conciencia debe ser como si no estuviese, aunque le acusa la conciencia, pero la fe tiene que ganar contra esta conciencia. Tiene que superar la barrera de la conciencia. ¿Es correcto? Si no puede superar esta barrera, entonces jamás la persona puede llegar a tener la fe acerca de ¿qué? Acerca de el perdón de los pecados. Por eso cuando vemos acá el versículo 22, Hebreos 10:22 dice,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, dice, de mala conciencia. Entonces, podemos entender que la conciencia no viene a ser un elemento, o sea, un buen elemento para la vida espiritual. La conciencia se opone a que una persona pueda recibir el perdón de los pecados. Entonces, una persona que demasiado abraza su conciencia, ¿no?, su razón, le cuesta para llegar a creer en Jesucristo. Le cuesta para creer en la palabra de Dios. Porque siempre la conciencia actúa como si fuera opositor ante la fe. Tenemos por un lado la conciencia, por otro lado tenemos la fe. Entre ambos no se llevan. La conciencia es lo que surge del corazón del hombre. La fe es lo que viene de la palabra de Dios. Están en contra, ¿no? Están en contra. Hermanos, escúchenme una cosa. Sus conciencias nunca le dirán a ustedes que ustedes son salvos, santos, justos delante de Dios. Porque sus conciencias siempre le acusarán. Hey, tú hiciste así, hey, tú cometiste ese pecado, ese error. Si tú dijeses que no tienes pecado, entonces eres un altanero, un soberbio, un creído. Y es precisamente porque la conciencia le acusa. Ya esta conciencia, estimados hermanos, no solamente acusa a los incrédulos. También la Biblia, en el libro de Apocalipsis, menciona un elemento muy interesante. Veamos. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 'Vamos a ver aquí, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, dice. Ya Satanás tiene digamos, oficio, ¿no? Acusador, acusa. ¿A quién dice acá? No solamente a los pecadores, sino a los hermanos, dice. Entonces oí un agravo del cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, dice. Entonces, lo que estoy diciendo, estimados hermanos, no sea de mala interpretación para ustedes. Cuando yo digo que debe ser un cristiano inconsciente, ¿no? Es decir, que no debe creer en la conciencia que estaba trabajando en ustedes, sino que debe creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe vencer contra su conciencia. Por eso dije al principio, ¿no? Cristianos inconscientes. Disculpen, ¿no? Pero existen cristianos conscientes también. Entonces, uno que se hace llamar cristiano consciente, podemos decir: esta persona es demasiado influenciada por su conciencia, ¿no? Por su conciencia. Porque la conciencia es la que le acusa. Entonces la Biblia, más que la conciencia, ¿qué es lo que levanta en nosotros? La fe. Podemos decir que la fe es contraria a la conciencia, ¿no? Entonces acá en el versículo 2 de Hebreos 10, de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez, dice, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, que el culto del sacrificio de animales no limpia los pecados. Por eso siempre la persona tiene la conciencia de que es pecador. De la misma manera hoy en día los creyentes así también viven. O los pseudo, vamos a llamar así, ¿no? Pseudo creyentes. No son creyentes realmente. Se llama pseudo creyente, aspirantes a creyentes. Porque confía más en su conciencia que en la escritura. Esta persona es pseudo creyente, es un aspirante a ser un cristiano. Ni siquiera confía en la palabra de Dios, sino confía más en su conciencia. ¿No es así? Por eso la conciencia le acusa.
¿no? No es que la conciencia no le acusa, le acusa. Tú pecaste, tú robaste, tú mentiste, ¿no? ¿Es correcto? Tú mentiste. La Biblia dice que si no existe la ley, no hay pecado. Así está escrito, ¿no? Para los judíos es una verdad, ¿no? Porque antes de que viniese la ley y por medio de Moisés en el monte Sinaí, los judíos estando en Egipto, ellos han adorado a otros dioses, creo que han hecho ídolos, pero en ese lugar ellos no podían recibir ningún juicio de Dios. Pero después de que Moisés desciende con las tablas de la ley, cuando Moisés ve la escena de los israelitas que estaban adorando al ídolo de oro, al becerro de oro, él rompe las tablas, ¿no? Porque él se dio cuenta, si en el caso que Dios juzga a los israelitas, al pueblo de Israel, por esta ley que Moisés estaba trayendo en sus manos, ellos deben morir. Sí o sí, deberían morir. Porque la ley dice que no debe adorar a otros dioses, no debe hacerse ídolos de Dios en esta tierra. Entonces los israelitas estaban haciendo ídolos, por lo tanto el destino que ellos les espera, solamente la muerte. Entonces antes de la ley, antes de que llegase la ley, aunque ellos habían levantado ídolos, no había ningún problema, no, ellos no fueron asesinados, no fueron juzgados por Dios. Pero después de la venida de la ley, en ese momento el pecado llega a ser sobremanera pecaminoso. Dios tiene que juzgarlos. Dios tiene que darles la muerte, ¿no? El juicio. Por lo tanto, si nosotros pensamos bien profundamente sobre esto, la Biblia nos menciona que cómo una persona puede llegar a superar la conciencia que le acusa. Veamos acá el versículo 5, dice, estamos en Hebreos capítulo 10, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ya recordemos que en el versículo 2 dice que por el culto el culto que se realiza del sacrificio de animales, no puede ser libre, no puede menos que tener conciencia de pecado. Entonces debería haber un sacrificio que pueda realmente librar la conciencia, ¿no? El corazón de los seres humanos respecto al pecado. Entonces, según esta palabra dice que no te agradan los sacrificios, pero en vez de los sacrificios, un reemplazante. El cuerpo, dice. Más me preparaste un cuerpo. Entonces, acá el texto tal vez no nos da tantas luces cuando leemos más me preparaste cuerpo. Una persona está hablando en primera persona, ¿no? En primera persona está hablando. Pero sobre este tema, ya Dios había mostrado al rey David. Ya Dios había dado al rey David esta misma palabra que en el libro de Hebreos se escribió por el escritor de Hebreos, pero ya en el libro de Salmos capítulo 40, veamos, Salmos capítulo 40, del versículo 6 al 8, nos menciona así, versículo 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Versículo 7. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ya, esta palabra, ¿no? Acá en el libro de Salmos dice que el hacer tu voluntad, versículo 7, entonces dije, he aquí, vengo, dice, vengo. Entonces, para venir, ¿quién es ese que viene? No es David, sino que se refiere a Jesús. Entonces, para que el Señor Jesucristo, quien habita en el mundo eterno, es un ser espiritual. Para habitar en medio de los seres humanos, para ser visible ante los hombres, ¿qué es lo que debe hacer? Debe tener un cuerpo como el nuestro. Si en el caso que Jesús hubiese venido con un cuerpo distinto, es decir, con un cuerpo que tuviera alas, o digamos, en vez de dos brazos, 3 brazos, en vez de 2 piernas, 3 piernas, sería algo muy extraño, ¿no?
Pero tal como el ser humano nace, tal como el cuerpo del ser humano es, entonces así Jesucristo nació en este mundo de una mujer, María. Así había nacido. Entonces, ¿cuál era el propósito? Versículo 7, estamos en Hebreos 17. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién es el que viene para hacer la voluntad de Dios? Es Jesús. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto lo hemos mencionado varias veces. El rollo del libro, la Biblia lo señala como, o sea, los manuscritos del Antiguo Testamento. Porque el sistema escritural de aquella época no era por medio del códice, no era por medio del libro que tenemos hoy, ¿no? Hoy en día tenemos la Biblia de esta forma. Pero en esa época se utilizaba el rollo del libro. Son papiros, son pergaminos. El papiro está hecho de una hoja, de una planta acuática. El pergamino está hecho de la parte central de la piel, ¿no? Dice que la piel tiene 3 capas, ¿no? La parte central se llama dermis. De esa piel, dice que de esa parte de la piel se hacían los pergaminos. Nosotros podemos ver en el relato, precisamente del libro de Hechos, capítulo 8, donde un eunuco etíope estaba leyendo el texto de Isaías. ¿Es correcto? Veamos. El libro de Hechos, capítulo 8, acá el versículo 28 dice, ya vamos a leer del 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, dice. ¿Sí es correcto? Dice, leyendo al profeta Isaías. Entonces, en ese momento, este eunuco etíope, ¿cómo estaba leyendo al profeta Isaías? ¿Cuál era el sistema, la forma en la que ellos podían leer en ese tiempo la escritura? Era el pergamino, ¿no? Un rollo de libro. Y luego, ¿de qué estaba leyendo él? Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Este hombre eunuco etíope, una especie de ministro de economía o ministro de hacienda, que tenía, o sea, a cargo las riquezas o los tesoros de la reina de los etíopes, Candace, dice. Esta persona estaba leyendo el libro, estaba leyendo el rollo del libro de Isaías. Y de repente él se ha detenido en un texto que en ese momento no estaba dividido por capítulos y versículos, sino que era el rollo que él estaba leyendo. Abriendo el rollo, estaba llegando a la parte de Isaías 53. En ese lugar él leyó exactamente este texto y él se hizo la pregunta a sí mismo: ¿quién es este hombre? ¿Quién es el que está muriendo? ¿Acaso es el escritor, o sea, el profeta, o es otra persona? Escuchando esto Felipe empezó a explicarle. En el versículo 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? 35, estamos en Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, esta palabra está escrita en el libro de Isaías, está mencionando sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Está en el rollo del libro que estaba leyendo, en este caso, este eunuco etíope. Volvamos. El libro de Hebreos que estamos leyendo hoy, Hebreos capítulo 10, el versículo 7,
Entonces dije aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo del libro decir que en el Antiguo Testamento está escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo. O sea, podemos decir que desde Génesis hasta Malaquías, que son los extremos del Antiguo Testamento, está anunciando la venida de un Salvador, de un Redentor. Una persona que un día aparecerá en medio de los seres humanos para redimir los pecados, para limpiar al hombre sus pecados, para quitar o para hacerle al hombre salir de la condición de la conciencia, para que ya el ser humano no mire más a su conciencia, sino que pueda mirar al Señor Jesucristo. Es el propósito, ¿no?, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la voluntad de Dios, ¿no?, está bien clara acá, está bien, o sea, indicada, pero si no está clara, entonces veamos un poco más abajo, ¿qué es lo que dice el versículo 10? En esa voluntad somos santificados. O sea, la voluntad que Jesús debería cumplir en la vida nuestra, ¿cuál es? Es la santificación, el poder santificar al hombre que es pecador. Los seres humanos no tienen la condición, no tienen la capacidad de hacerse santos a sí mismos. ¿Sí entienden? Las personas de este mundo no tienen la potestad, no tienen la facultad de ser santos. Pero alguien piensa que si se esfuerza, que si procura, que si intenta, entonces podrá alcanzar una santidad. Puede intentarlo. 1 año, 2 años, 10 años, ustedes podrán exactamente concluir una cosa. No se puede. No hay manera. En mí no hay camino. En ese momento una persona puede estar convencido. No. Yo no puedo obtener la santidad por mis obras. Hay una iglesia, ¿no?, que levanta a los santos cuando es confirmado, es comprobado que ha tenido una vida intachable por los testimonios de diferentes personas. Y segundo, cuando se ha confirmado que a través de esta persona se han hecho milagros. Es decir, que hay personas que se han sanado de alguna enfermedad. Y luego, cierta iglesia estaba determinando, esta persona es santo. Ahora, todos los que pertenecen a la iglesia a nivel mundial, global, pueden adorar, pueden dedicar su oración a este santo, ¿no?, comillas, ¿no?, santo, por lo que había hecho. Pero acá en el versículo 10 nos habla que la santidad no es algo que el ser humano consigue por una vida sin pecar o por una vida intachable, por una vida en la que no ha hecho algo malo, sino, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante, dice, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Como diría una persona que yo conozco, ¿no?, es más claro echarle agua. ¿No es así? No hay cosa más clara que esto, ¿no? Por una sola ofrenda, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, se completa o se establece la santidad para los seres humanos. No es que es un tema de esforzarse, de trabajar duro, de procurar, sino que al contrario, primero el ser humano debe darse cuenta que no hay camino para la santidad por las obras. Pero ¿qué les parece en esta época? Muchos pastores, muchos líderes cristianos están hablando de esta manera. Si usted procura, si usted intenta, usted podrá alcanzar un nivel de santidad. Hay un vocabulario que a mí me causa tanta molestia escuchar. Un concepto, una idea, se llama la santidad progresiva, que es una herejía, ¿no? Es una manera que tienen las personas de creer en Dios, que supuestamente por medio de escalafones, como si fuera una escalera, va avanzando en niveles. Hoy soy santo, mañana soy un poquito más santo, pasado mañana voy a alcanzar una santidad más grande. Es una tontería realmente, es una herejía. Bíblicamente es una herejía. ¿Por qué?
Veamos. El libro de Éxodo capítulo 20 aparecen los 10 mandamientos. Todos saben eso, ¿no? Pero no todos saben lo que está escrito al final del capítulo 20, ¿no? Veamos. Éxodo 20, el versículo 25 y 26. Leo, dice: y si me hicieres altar de piedras, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. O sea, dos cosas. La primera, versículo 25, no labres. Si hicieras altar de piedra, un altar para Jehová, ¿no? Dice que no labres de cantería, es decir, que no trabaje en eso. No tiene que hacer esfuerzo, no tiene que sudar. Se refiere a la obra del hombre, no tiene que hacer nada. ¿Sí entiende? No tiene que trabajar, sino la piedra natural. Tiene que usarla. Porque si alzares herramientas sobre él, dice, lo profanas. Dios está exigiendo que si quiere hacer un altar de piedras, no las tiene que labrar ni trabajar en ellas, ¿no? Sino que de manera natural, como está, preséntela. No es necesario acomodarla, cortarla y hacerle alguna forma específica. No, dice que no haga eso. Si hace eso, lo profana. Se refiere a la obra, ¿no? Es decir, que cuando una persona quiere acercarse a Dios, quiere ir hacia Dios, no necesita las obras, ¿no? Dios no acepta las obras del hombre. Y luego, versículo 26, no subirás, dice, por gradas a mi altar. O sea, no puedes subir a la presencia de Dios por gradas. ¿Qué son las gradas? Es un tipo de... en algunas traducciones de la Biblia, más modernas, más actuales, dice gradas, se refiere a escaleras, ¿no? Escaleras, esta forma, ¿no? Es decir, que va subiendo un nivel, otro nivel. No, así no, dice. No tiene que subir, ¿por qué? Para que tu desnudez no se descubra junto a él, dice. No sé muy bien, ¿no? Pero la escalera y hace que desde abajo se vea, no sé bien, la ropa, ¿no?, interior del sacerdote, ¿no?, que sube. No sé bien por qué dice esto. Para que no se vea su desnudez, dice. Entonces, de la misma manera, cuando una persona quiere tratar de hacer lo bueno y confiando en su obra, tratando de hacer el bien, aunque supuestamente está avanzando cada día, pero un día se equivoca, un día falla. Entonces su desnudez es descubierta. ¿Qué significa? Su debilidad. Entonces Dios no está pidiendo que el hombre de manera progresiva llegue a obtener un cierto estatus de santidad, sino que de una vez por todas, de una sola vez, alcanzar una santidad. ¿Cómo se logra? Acá dice que mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermanos, nosotros no somos personas que creen en la evolución. Somos personas que creen en la creación. La evolución precisamente es un proceso de varios años, de un tiempo en el que supuestamente un animal llega a convertirse en hombre. Así es la creencia, ¿no? Pero la creación es decir que de un momento puede, convertirse, ¿no? Ya de pecador, convertirse en santo, ¿no? De ser pecador, convertirse en santo. Esto es la creación. Por eso la Biblia habla de la nueva criatura. Nueva creación. El tema de hoy, ¿no? La sombra de los bienes venideros. ¿Qué es la sombra de los bienes venideros? Precisamente la sombra de los bienes venideros, y la sombra son los sacrificios antiguos. Los bienes venideros, Jesucristo. La obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un versículo más y vamos a acabar. Vamos a ver acá el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7 al 9. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ya, ¿quiénes son los que obtienen la eterna salvación? Todos los que le obedecen, dice. ¿Qué es lo que obedecen? Obedecen al evangelio de salvación. Obedecer al evangelio, es decir, es un sinónimo, es creer, estar de acuerdo. Estar de acuerdo con que Jesucristo ya hizo la redención. Esta persona obtiene la eterna salvación. Una salvación eterna, para siempre, no se pierde. Eterna salvación. Para siempre Dios nos sella, nos da la factura, el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Las arras, dice una palabra, ¿no? Las arras del Espíritu Santo, es decir, que nos sella. Es un antecedente que ante Dios nos muestra, tú ya fuiste salvo, tú ya fuiste justificado, fuiste santificado por medio del sacrificio de Jesucristo. ¿Es correcto? Así es. Por eso no tenemos que pensar otra cosa, sino que Jesucristo es quien ha hecho esta obra. Disculpe, vamos a ver un versículo más. Primera de Corintios capítulo 6, del versículo 9 al 11. Primera de Corintios capítulo 6, del versículo 9 al 11 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ok, una pausa. ¿Entre ustedes hay alguien que tenga alguna de estas condiciones o que tuvo esta condición? No es necesario que respondan, solamente para ustedes. Si alguno estuvo en alguno de estos pecados, dice que no puede heredar el reino de los cielos. ¿Es correcto? O sea, alguien dice, no, las tuve todas. Disculpe, no quería que respondieran, pero alguno respondió. Versículo 11, ya. Versículo 11 dice, y esto erais algunos. ¿Sí? Está diciendo que entre los hermanos de la iglesia de Corinto, algunos tuvieron estas conductas, ¿no?, de pecado. Pero dice, y esto erais algunos. Sale un punto, una coma, más. Pero, sin embargo, no obstante, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice? Que ya han sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ustedes tuvieron alguna conducta de pecado? Entonces Dios le dice, tú si crees en Jesús, en el nombre de Jesús, yo te digo, tú fuiste lavado, tú fuiste santificado, fuiste justificado. ¿No? Oh, es porque yo ya no pequé, por eso yo fui justificado. No es así, sino que ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Jesucristo es que ha hecho esta obra maravillosa, perfecta, nos santificó. Nada que ver con lo que hemos hecho bien, nada que ver con lo bueno que hicimos, nada que ver. Jesucristo solo completa la eterna salvación, eterna redención, eterna santificación. Todos ustedes no piensen que pueden ser santos de manera progresiva, sino que de una sola vez y para siempre ser santo por el sacrificio de Jesucristo. Son los bienes venideros. Gracias por su atención. Vamos a acabar acá. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche usted nos ha permitido su palabra. Somos personas que han pecado, Señor. Hemos hecho lo malo delante de usted. Hemos cometido transgresiones en nuestra vida. Hemos cometido pecados. Señor, usted
mirando nuestro ser tan perverso y maligno, nosotros teníamos que ser juzgados, condenados, perfectamente teníamos que ir al lago de fuego. Pero Señor, usted teniendo un corazón de misericordia hacia nuestra vida, hacia nuestra alma, nuestro espíritu, usted nos ha dado una oportunidad para creer en la obra de Jesús. Jesucristo vino a este mundo con un propósito: limpiarnos de todos nuestros pecados, dejarnos libres, santos, justos y delante de Dios sin mancha poder presentarnos un día. También, en esta época también, Dios nos ha lavado perfectamente todos nuestros pecados. Podemos decir que somos santos, somos justos, somos limpios y hemos sido lavados de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta obra perfecta que usted ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por todos. Espero que todos los oyentes, hermanos y nuevas personas que escuchan el mensaje de Dios en sus corazones no venza la conciencia, sino que el mensaje de la palabra de Dios sea más grande, que puedan llegar a ser salvos, Señor. Gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.